Que además de escucharnos por la radio, por FM 91.1, Amadeus, nos pueden también escuchar no solo en vivo por streaming, sino también revivir todos nuestros programas anteriores en www.radioamadeus.com.ar. Ahí están cargados todos los 8 y ahora van a ser los 9 programas. Mañana ya son 9. Que comenzamos aquí en FM Amadeus 91.1. Bueno, ahora para continuar con el tema, recién Ricardo Piero me comentaba que él, en el año 70, cuando se derrumbó el edificio de Barracas, por algunas razones vivía o transitaba por la zona, por alguna actividad, y fue a verlo cómo había quedado el edificio. Nos cuenta que quedó atravesado, oblicuo ahí, caído sobre sus propios cimientos. Así que, tenemos un testigo. Tenemos un testigo ocular de lo que sucedió por aquellas épocas. Y ahora tenemos un especialista en aspectos constructivos, verdaderamente de primera línea. Estamos en comunicación con el arquitecto legista Teodoro Rubén Potás, que es investigador en patologías edilicias y director de la web Arquitectos de Abogados. Arquitecto Potás, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a la audiencia y al foro de abogados de la propiedad horizontal. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Yo disparo una primera pregunta. Cuéntenos, ¿qué le parece a usted que puede haber sucedido y cuáles serían eventualmente las responsabilidades en el edificio de Miami? Son amplias. Obviamente tenemos que, ante todo, destacar que estamos hablando de Miami, del Surfside, que es un islote al lado de Miami. En cuanto a las responsabilidades son quizás parecidas, pero son amplias y variadas y no las podemos relacionar con nuestro código, tanto en lo civil, en lo penal y el código de edificación. Voy a tratar de ser breve en la manera que se fue derrumbando y qué motivos llevaron quizás al deceso de parte del edificio. De la misma manera, váyame haciendo las consultas necesarias mientras yo lo relato. Sí, por supuesto. El edificio está constituido por 3 edificios que miraban porque quedó menos de la mitad al océano, al mar. El otro edificio a una calle, y tenemos 3 elementos que tenemos que destacar, que los hay acá también en barrios, pero tenemos que hablar todo aquello contiguo a barrios que ganan al mar, por ejemplo, de Mar del Plata, Miramar. Yo también estuve en la pericia, en el comentario de Punta Mogotes. Ajá, sí. También hablaron recién de Bartolomé Mitre 1232, el gimnasio, etcétera. Pero lo que se destaca y la relación que hay con el de Miami es totalmente diferente. Pero sí tienen algo en común como para destacar, que es el mantenimiento y la falta en rigor estricto de ver qué pasa mucho menos de 40 años. Uh-huh. Obviamente también nombraron la 257 por ahí en cuanto a la ley de conservación de fachadas y balcones, pero se aleja un poco porque esto es obviamente 3 edificios que no estaban unidos literalmente, y nació con un defecto de proyecto de diseño para ir avanzando en lo legal, proyecto de diseño, y después en la ejecución futura. ¿Qué sucede? Este edificio es del 80 o en el 79, 81, y obviamente, como todo edificio, nace con una cantidad de elementos que le van faltando. Tiene su pileta de natación del lado izquierdo a la edificación. Después, obviamente, se le fueron acumulando
elementos de confort como aires acondicionados, por lo que llevó a realizar en el tiempo, imagínense a 40 años, una estructura principal formada por vigas, columnas, que llevaban quizás a 2 toneladas de peso, que se llaman, que hacen al aire acondicionado central, que es como un fan coil. No voy a entrar en el tecnicismo. Y obviamente ahí se alojaba un peso, para que me entienda, de esas 2 toneladas que le expliqué, que fue actuando de esa manera. Cuando se hizo no tengo idea. Estamos hablando de un edificio del 81 y obviamente albergaba a departamentos de 300.000, 500, 700, $1 millón, pero no tenemos que relacionarlos con nuestra moneda porque son inalcanzables. Pero como tienen clientes que alquilan a su vez, obviamente se generaban disputas de la cantidad que se pedían en reparaciones, que muchas veces no se llevaban a cabo por no llevar un acuerdo entre los mismos propietarios. Le digo, páreme en el momento está bien. Lo estamos escuchando con mucha atención aquí. No, le iba a consultar, usted estuvo en los peritajes, por lo que comentó, de la tragedia de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre 1232, con una obra colindante. Sí, ahí sí, está. Sí. Nos cuenta no la podemos, pero ni la podemos relacionar, A ver, pero brevemente, ¿qué sucedió allí? ¿Cuál fue la responsabilidad final? La responsabilidad final es un poco lo que también comentaba, a los propietarios se los fue amparando en distintos, no fui siguiendo lo que sucedió dentro de lo que es la parte legal, pero sí sé que el edificio se iba a tirar totalmente abajo y con lo que pasó con el predio, no lo sé. Creo que todavía está cercado. Es Bartolomé Mitre Libertad. Sí. Pero hablé con una letrada y otra que estaban por la vuelta y que le aplazaron básicamente el estudio y quedó en la calle. Por eso le digo, de ahí nació una naturaleza de derrumbe del capital dentro de la manzana. Ahora bien, ese elemento, no sé por el tiempo que tenemos para charlar, pero esa propiedad, ese derrumbe, como también me hablaba del año 70, no tienen relación con Miami. Sí tienen relación los de la costa, que ya le digo, una de Pinamar que se cayó. El balcón que se cayó en Pinamar. Sí, ahí murieron 2 chicos, en el 4º piso un balcón fue cayendo sobre el otro. Sobre el otro, claro. Después, hace poco también en Miramar se cayó un edificio, en Punta Mogotes otro, que todos tienen una relación sí con el de Miami, que se llama la erosión que tenemos del océano, o sea, el mar, al lado del edificio de Surfside, Miami, llamémoslo. Sí. Perdón, arquitecto, discúlpeme, no pretendo interrumpir, ¿podría hacerle una pregunta? Sí, claro. Muchas gracias. Yo cuando me tocó hablar, yo no soy abogado, no de construcción poco y nada, más que lo que uno va viendo por experiencia. Yo mencioné como factor muy importante a tener en cuenta, quiero que me corrija como puede ser factible que lo haga, el suelo sobre el cual se asienta la zona de Miami, me da la sensación de que son lugares en donde hay mucho fango, agua de los pantanos de la Florida, más lo que usted menciona. Esa sería una pregunta, si estoy en lo cierto que eso también puede haber contribuido según su opinión. Y la segunda pregunta, porque antes lo hablamos, yo a lo largo de mi trabajo escuché varias veces que los edificios, perdóneme si el término no es técnicamente el correcto, se mueven los muros
especialmente después de 40 años, que es más o menos la fecha de construcción de este edificio que se cayó en Miami. Ambos factores pueden ser tenidos en cuenta para que ocasionen esto. Claro que sí. El primero, voy a contestarle el primero y el segundo. El primero, este edificio se asentó bien, como dijo usted, pero se lo voy a relacionar con el tipo de terreno que hay en Miami, que hay en ese islote, porque no es Miami, es un islote separado de ahí, donde abajo hay agua salina, Entonces, el edificio se montó sobre una platea de fundación. Esa platea de fundación, a través de pilotes importantes, buscó un terreno firme, ¿correcto? Ahí vamos a entrar en lo que en legal podemos llamar daño temido, por un tema que, a pesar de los pilotes, el edificio durante 40 años y por cada año se iba hundiendo 4 milímetros. Estamos hablando de 4 centímetros en los 20 años. No hice bien la cuenta, quizás unos más. Por lo que el edificio, al estar frente al mar, montando una platea que estaba siempre bajo una arena húmeda, pero no húmeda de río de agua dulce, húmeda de sal, de salitre. El salitre, si lo comparamos físicamente, es lo mismo que tener una fuente de fuego y el edificio es de plástico, se prende fuego, es lo mismo. ¿Qué es lo que yo estuve viendo, más allá de leer y hacerme del tema para hablar en estos momentos, de que esta empresa constructora hizo 3 edificios, no solamente el sur de esta torre sur, después hizo una torre central y después a 10 cuadras una torre norte. Y además después hicieron varios edificios. Imagínense que el islote que hace de fundación natural de todos estos edificios se fue hundiendo, por lo que toda la zona está preparada quizás para el disloque. Ahora, si me habla de el mantenimiento del edificio, obviamente las relaciones de tiempo son mucho menores. Ahí se tendrían que haber hecho cada 5 años, hechas por expertos, y que estudiar cómo está la estructura, porque aquí lo que se iba a hacer, según la ley de la municipalidad de ahí, era que a los 40 años se tenían que ver cómo estaba el estado estructural, que supuestamente en ese momento en que se sufre la caída del mismo, se estaba haciendo, pero no se estaba haciendo. Ahí hay un... Pero creo que respondí la primera pregunta. ¿La segunda cuál era? La segunda es si los edificios, pasados determinada cantidad de años, bueno, yo leí en algún momento, que después de 40 años, es como los muros se movieran. No sé si esto es correcto, esta afirmación, a mí me la dijo en su momento un arquitecto para explicarme algo cuando frente a un juicio, y aprovechando su generosidad y su amabilidad, se lo consulto, porque en este caso, si tomamos en base la salinidad a la cual usted aludió, el estado del piso que hay ahí, y aprovecho, agrego algo más, al hacer lo que ustedes llaman el pozo, ¿con qué características deberían haberlo hecho y cómo puede haber influido? Yo sé que hay diferentes tipos de pozos, creo que hay uno que se llama romano, etcétera, etcétera, no pretendo ir más allá porque mi conocimiento escapa, pero estas características, primero, ¿es correcto que las paredes, muros de un inmueble se van moviendo y se ven alteradas por el transcurso del tiempo? Y segundo, ¿tiene influencia? Esto está relacionado con mi primer pregunta, si tiene influencia el tipo de suelo en la excavación, si puede haber habido una negligencia en
perdóneme la palabra, no encuentro otra, al establecer los pilares sobre los cuales se va a sentar la obra. Ese tema hace a lo que yo dije al comienzo, un vicio en el proyecto y en el diseño de ejecución, que si se llevó a cabo, claro que tiene un defecto grande. Vamos a ubicarnos en esta edificación. Esta edificación, aparte de estar hundiéndose sobre la platea que iba bajando poco a poco, tenía una pileta importante también montada sobre arenas salitrosas húmedas. Y para ir entendiendo el concepto, porque podríamos estar hablando horas del tema, lo que aquí ocurrió es que el salitre fue carcomiendo todo tipo de cañerías, hierros, elementos estructurales. Habría que ver de qué manera se volcó el hormigón, de manera constante. Obviamente el herrumbre es comer el acero de adentro hacia afuera, por lo cual todo el edificio fue perdiendo estabilidad. Lo que usted me comenta, tambaleándose el edificio, pudo haber ocurrido. Muchos decían que se sentían movimientos durante años, pero aquí hablaba del consorcio de los propietarios, que es un tema alejado, que es bien un tema legal, porque no llegaron a un acuerdo, porque se necesitaban, en un momento hablaban de $3,5 millones para resolverlo, y ahí tenemos negligencia, impericia, dolo, todo tipo de concepto legal. Entonces, hablamos que ya estaba carcomido la parte de abajo de todo la edificación, más allá de que hacía un tiempo se habían colocado nuevos aires acondicionados que generó un sobrepeso, y ahí voy entrando por qué quizás el derrumbe, quizás no, casi concretamente, porque en el medio, en el centro del edificio central, se generó esta estructura, como le había dicho, de 2 toneladas, que poco a poco fue haciendo ceder a la estructura, y como la misma no estaba vinculada, los 3 edificios entre sí, por vigas de contención, elementos estructurales fijos, obviamente generó primero el derrumbe de la del medio. Eso fue haciendo caer las losas, que también se hablaban que eran losas finitas de 12 centímetros, que de 10-12 centímetros. Y aparte, las columnas no tenían capitel. Capitel es como una base que se le pone cuando se apoya sobre la losa, y que para evitar que punzone y traspase, cosa que pasó. O sea que cuando cayó el edificio, las losas que se quebraron de manera, como le estoy diciendo, literal, de una edificación que es el edificio que quedó erigido, y la otra que cayó después. ¿Cómo fue cayendo de arriba hacia abajo? Y nutrido por toda la cimentación que estaba ya debilitada, obviamente vino el disloque total. Eso fue una serie de turbulencias estáticas donde se perdió la estabilidad del medio. Arquitecto Potás, sí, se nos está yendo el programa. La verdad que súper nutritivo, súper interesante todo lo que estamos hablando, pero lamentablemente, como dicen en los medios de comunicación, el tiempo es tirano. Es tirano, así que... sí, es para charlar muchísimo, y también desde lo legal para poder nutrirlo bastante, porque yo, bueno, como usted me presentó, soy perito legista dedicado a todas las pericias e informes, y en este caso quiero agregarle que hay una pregunta: si puede suceder algo aquí en Argentina en cuanto a todas las, ¿cómo se llama? Las Mar del Plata, Miramar, Chascomús, sí, la zona de la costa, están ganadas
al mar, Claro, están ganadas al mar. ganadas al mar, sí, Bien. han sucedido, Bien. yo estuve y siempre por el mismo tema. Muy bien. Quizás la falta de un mantenimiento El debido mucho mantenimiento. más profundo del que Ujú. se da. Se aleja de la Sí. 257 Sí. en cuanto a que es más Sí. de capital. Por supuesto, que Eh, tiene que ver con una parte de los edificios. Claro, para que ver si todos los Sí. edificios se encuentran en buen Bien, estado, si bien. tiene una punta que cae, una losa. Muy bien. Bueno, Lo voy a tener que interrumpir, si no me arquitecto. extiendo muchísimo. No, por favor. Le agradecemos inmensamente, excelente su participación. Seguramente la audiencia lo recibirá del mismo modo. Arquitecto legista Teodoro Rubén Potás, especialista en patologías edilicias. Muchas gracias por participar de nuestro programa Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy gentil y saludos a la convocatoria. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Muy bien. Sebastián, se nos terminó el tiempo. Se nos terminó, bueno, el arquitecto Potás fue muy claro y muy contundente en sus Muy interesante, opiniones. muy interesante lo que dijo. Bueno, despido a Hugo Breckman a la distancia. También lo despido a Hugo Milione y a Gustavo Griffi, a que no mencionamos hoy no lo por el dijimos, apuro, pobre. pero también seguramente estará la semana que viene. Sebastián, un gusto, Sebastián Areitio, un gusto haber participado contigo en la emisión de hoy de Segunda Convocatoria. Despedimos a Ricardo Piero, a toda la audiencia, hasta la semana que viene, el miércoles a las 19 horas, cuando digamos que comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.